El primer punto para hablar de esta moto va a ser por qué la compré. Resumiendo, la compré por su diseño. Yo dije, pues estas líneas, la apariencia del tanque, todo me pareció muy bonito y finalmente la decisión de compra fue, si es Ducati, pues debe ser una moto divertida. Uno tiene pues instalado en el inconsciente que Ducati es una moto rápida, divertida, deportiva, fina. Entonces asocia uno pues el diseño y la ingeniería italiana con estos temas y la compré. Segundo punto, el uso que le he dado durante estos 10 años. Cuando compré la moto lo hice pensando en empezar a viajar un poco. No me imaginé pues que fuera a hacer viajes ya entre ciudades. De pronto pensaba salir cerca, visitar a mis papás a 2 horas de Bogotá, pero terminé pues haciendo viajes más largos. Empecé a utilizarla mucho en destapado. Por recomendación de Gonzalo Bueno, que era el embajador de Ducati en esa época, me dijo, cómprate otra moto más para endurito porque le estás dándole un poco duro a tu Ducati. Entonces hice eso y ya le bajé un poco, digamos, al destapado en esta moto. Yo no sabía que de pronto la maltrataba un poco, porque pues como es mi primera moto no sabía cómo era su comportamiento en destapado, en bajas revoluciones, etcétera. Entonces pues el uso que le di fue, digamos, uso diario y carretera, destapado, pavimento y casi 120.000 kilómetros en 10 años. Resalto su bajo peso, también su altura de la silla al piso. Es una moto con la cual quedo con las rodillas dobladas y con ambas plantas de los pies completamente apoyadas en el piso. Otro tema positivo es la sensación de potencia del motor, la respuesta. Es un motor muy divertido. Su sonido, claro está que, bueno, ahora hablaremos de modificaciones. Le puse un exhausto full system original de la marca. Esto la hace muy divertida. Otra cosa que puedo resaltar de la motocicleta es que pues en el tráfico por su tamaño pues pasa muy bien. Otro tema que puedo resaltar, ya lo había dicho, pues es el diseño, el tamaño de las llantas, el diseño de los rines, el disco delantero de 330 milímetros que casi ninguna moto pues de este segmento, ninguna lo tiene. 330 montan las Panigale y las motos superdeportivas. No voy a hablar de ficha técnica porque para eso está internet y pueden ustedes descargar la ficha técnica de la motocicleta. Eh, Veo eso como positivo. Lo principal es como su relación peso-potencia, lo ligera que se siente y la potencia del motor. Hay otra característica que me gusta de esta moto, que es la primera generación del 2015, y es que su acelerador es muy brusco. La entrega de potencia es como o 100% o cero. Entonces eso a mí me gusta, ya eso en la segunda y tercera generación lo modificaron. Entonces sigo manteniendo mi preferencia por la entrega de potencia que tiene esta primera generación. El primero es el comportamiento de la moto en muy bajas revoluciones. Cuando uno va por destapado en primera, hay que usar mucho el clutch. El motor, por ser refrigerado por aire y aceite, se calienta muchísimo y si no está recibiendo aire, digamos a más de 40 o 60 kilómetros por hora, se calienta de una manera exagerada y la verdad se siente que el motor sufre en muy bajas revoluciones cuando va subiendo, digamos, por piedra. Claramente el enfoque Scrambler es un enfoque, digamos, a rutas terciarias, más no a un enduro. Entonces, en esos términos, ir a la Tatacoa en un destapado completamente plano, con piedra fina, funciona perfecto. Ese digamos que es como el concepto Scrambler, ya entrando a rutas un poco más difíciles y extensas, no es el uso de la moto. Entonces, por eso digo yo que no hay motos malas, sino que se les da el uso para el cual no fueron diseñadas. A los 25.000 kilómetros, 48.000 y luego a los 72.000 cambio de discos de embrague. A los 72.000 el cambio de discos de embrague se hizo al tiempo con la canasta y la prensa, digamos con todos los componentes de embrague. Entonces, digamos que cambio de componentes, digamos completos de embrague a los 72.000 kilómetros.
¿Qué otros mantenimientos? Cambio de monoshock trasero a los 60.000. En este momento tiene ya 120.000, o sea, este nuevo tiene otros 60.000 y pues está funcionando bien. Otro cambio, el exhausto lo cambié cuando la moto tenía 4.000 kilómetros, pero bueno, de eso vamos a hablar cuando hable de las modificaciones. Otro mantenimiento, más o menos como a los 90.000 kilómetros, le cambié algunas mangueras y algunas piezas del motor, como de la parte de admisión, se habían craquelado y esos plásticos pues se habían cristalizado, entonces digamos que me imagino que por el tiempo y el uso pues hubo necesidad de cambiarlos. El estator o alternador y el regulador los cambié más o menos con 100.000 kilómetros, lo cual pues es un buen índice porque he conocido diferentes motos de otras marcas que han cambiado estos componentes mucho antes. Otro cambio, a los 60.000 kilómetros cambié el disco trasero, utilizaba las pastillas que trae original la marca, que son pastillas de carbón cerámico. Cuando hice el cambio de este disco, que ya este está cumpliendo 60.000, lo hice por desgaste, empecé a utilizar pastillas sinterizadas Brembo y la motocicleta no me ha presentado mayor desgaste en el disco. Entonces, a partir de los 60.000, cambio de disco también. A los 72.000 kilómetros hice un anillado del motor porque estaba consumiendo un poco de aceite y ya había un poco de desgaste. Algo que hice que me arrepiento de haber hecho y quizás la motocicleta no habría tenido necesidad de esta reparación, es que cambié el filtro de aire por un filtro de alto flujo. No sé, como a los 20.000 kilómetros lo hice y pensando en que iba a tener un mejor desempeño el motor, pero es algo que yo no recomiendo porque ese filtro pues, se usa más para carreras y en Europa o en Estados Unidos lo han testeado y funciona, pero yo siempre digo que un año de manejar tu motocicleta en Milán equivale en cuanto a partículas de polvo y de mugre y de tierra que reciba la moto a un día saliendo de Bogotá hacia la Mesa por la calle 13. La cantidad de polución y de partículas que hay por esta carretera y por muchas otras de Colombia pues es terrible, entonces no recomiendo eso y tuve este inconveniente. A los 90.000 kilómetros tuve un evento desafortunado y es que el cambio de las correas, esta motocicleta, acá ustedes ven las tapas de las correas, no es de cadenilla, sino de correas dentadas de caucho, pues de Kevlar. Se reventó una. ¿Por qué? Porque tenía que hacer el cambio de correas y desafortunadamente la compra de las correas no la hice en el concesionario oficial, sino las compré a un tercero que quizás tenía las correas con mucho tiempo de almacenamiento o en un mal bodegaje y una de ellas se fracturó y me generó un daño en las válvulas de uno de los cilindros. Entonces tiene reparación de motor también. Cambios de kit de arrastre aproximadamente cada 25.000 kilómetros. Algunas personas piensan en cambiar las dimensiones del sprocket trasero o del sprocket delantero para lograr una diferencia en relación. Yo hice ambas cosas, cambiar el delantero, el trasero, y es algo que no recomiendo. La relación que trae la moto viene pensada de fábrica y es algo que no recomiendo hacer para esta ni para ninguna moto. Mantenimientos de el líquido de suspensiones delanteras y también de retenedores cada 30.000 kilómetros, como lo dice el manual. Hice también a los 70.000 kilómetros el cambio del eje trasero. Ya estaba desgastado con cintura, entonces hice ese cambio. Eventualmente he hecho también cambios de algunos elementos de tornillería, algo normal para el kilometraje de la moto. Esta motocicleta, la primera generación, venía con luces incandescentes en las direccionales. El barro se entraba y era un poco difícil la visibilidad. Las cambié por las luces de la segunda generación, por las de la Ducati 2020. Otra modificación, puños calefactables. Es un accesorio original que viene ya con el ramal dispuesto para hacer la instalación, entonces tengo desde hace poco estos puños y es algo maravilloso. Quizás lo más notorio en la apariencia de la moto es el exhausto. Durante 4 años estuve
pensando en comprarlo, soñaba en comprarlo y no pensaba tanto en el desempeño, sino en la apariencia, me parecía espectacular. Esta moto es Euro 3 y con el exhausto original no sonaba nada, era muy silenciosa, ahora pues ni hablar las que son Euro 5. Es una moto muy silenciosa, se sentía un poco restringida. Esto lo descubrí cuando instalé el exhausto. Este escape es original de Termignoni para Ducati y tiene un mapeo de inyección. Entonces la moto se siente mucho más libre. La respuesta en bajas es un poco débil, pero la moto se comporta totalmente diferente a como viene de fábrica a partir de las 6.000 revoluciones. Casi que siempre la ando sobre las 5.500, entre 5.500 y 7.000, porque es un desempeño maravilloso. Otro cambio, y fue casi que inmediato, que le hice a este modelo, que es, pueden mirar ustedes en internet, el Classic 2015, que solamente salió creo que hasta el 2017, los posapiés, porque los posapiés eran como estos posapiés traseros, que en realidad son los posapiés de la Monster. Entonces, para hacer un uso, digamos, en doble propósito, estos posapiés un poco más endureros eran indispensables. Cuando conduje la moto fue lo primero que pensé en cambiar. Otro accesorio fue la parrilla de la farola protectora, la compré también por apariencia. Cuando compré la motocicleta estuve muy interesado en la Urban Enduro, que es la verde mate militar, que tiene también este guardabarro enduro. Entonces me antojé y compré este guardabarro también para esta moto. Bueno, agregarle estas maletas que son muy útiles tanto para almacenar alguna herramienta o impermeable, y también cuando la moto de pronto se cae funcionan como unos sliders blandos o crash bags. Otra modificación fue el timón. El timón de esta moto originalmente era de esta altura, mucho más alto, y decidí ponerle uno un poco más bajo, digamos, para mantener una apariencia un poco más agresiva. Asimismo, los espejos que van en la punta del manilar los cambié hace poco, digamos que temas estéticos. Otra modificación que es muy notoria es el tipo de llantas. Esta moto originalmente viene con unas llantas 80-20 de pronto, y le puse unas llantas 50-50, ya no tanto para ser destapado, sino por su apariencia. Me gusta mucho su apariencia. Yo cuando compré esta moto sabía pues que me iba a afrontar a unos mantenimientos costosos, más cuando tenía pensado hacerle muchos kilómetros a la moto. Pero pues es algo pues que se asume. Por ejemplo, si se quiere hacer un mantenimiento de válvulas, que normalmente se hace cada 24.000 kilómetros, si ustedes ven, este pistón está exactamente aquí debajo de nuestras piernas, y pues es necesario casi desbaratar la moto para acceder a las válvulas y hacer el ajuste. Entonces, como tal, el ajuste, que es el famoso desmo del sistema desmodrómico de válvulas, en sí no es costoso. Lo que es costoso es la mano de obra, porque pues hay que desbaratar la moto para poder acceder a esta parte del motor. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, si nos gusta meter la moto al barro y digamos que somos aventureros, saber que no son completamente herméticas estas tapas de las correas. Entonces, algo importantísimo es destapar esas correas, hacerle un mantenimiento de limpieza cada vez que se sale al destapado, porque esa suciedad pues puede afectar gravemente la vida de las correas o de los tensores y generar pues un daño importante en el motor. Entonces es por esto que de pronto el mantenimiento es un poco más costoso que otras motos, porque hay que tener muy en cuenta estas características del motor. Otro tema que se pasa por alto y es súper importante tener en cuenta, y es que las medidas estándar, digamos, para una moto Scrambler, es decir, si queremos buscar llantas doble propósito, generalmente son rines 17-21 o 17-19. En medidas, por ejemplo, de llanta trasera de 130, 150, 170. Los rines de esta moto, las dimensiones son 17, que digamos en la llanta trasera no tendríamos tanto problema, pero el delantero es 18. Entonces la disponibilidad de cauchos o de llantas para el rin delantero es muy reducida. Yo diría que 18 en doble propósito únicamente encontramos Pirelli y encontramos Continental.
Entonces tener en cuenta esto, de pronto quisiéramos montar unos cauchos Metzeler Caru 4 o Michelin Anarchy Wild, no vamos a tener disponibilidad en las dimensiones del rin delantero, y en 180 trasero solamente encontraremos en Pirelli y en Continental nuevamente. Para este caso le puse una llanta 170, es digamos que algo cercano al uso de la moto, pero en otros países cuando tú tienes la patente tienes también las dimensiones de llantas y te penalizarían por utilizar unas llantas con dimensiones diferentes. Algo que sucede a menudo es que las personas de pronto quieren un uso diferente en sus llantas, entonces quieren cambiar la Pirelli original que trae la moto, y yo también cometí ese error, y es colocar una llanta 18, que hay muchas llantas 18, pero que son llantas pensadas para montar atrás en motocicletas doble propósito de bajo o mediano cilindraje. Entonces, digamos, como esta es una moto de alto desempeño, de una aceleración potente, de paso en curva, de una frenada también muy agresiva, montar una llanta que tiene unos índices de carga o de velocidad diferentes e inferiores en la llanta delantera, pues puede comprometer la seguridad de la motocicleta. Entonces, hay una pequeña limitación en la disponibilidad de las gomas que podamos montar en esta moto por las dimensiones de sus rines. Ahora, después de 10 años, ¿qué es lo que más me gusta de esta moto? Lo que más me gusta es el sonido del motor. Disfruto mucho la moto cuando va en bajas a 3000, suena muy diferente de cuando va a 5000 o a 8000 casi. Es muy divertido eso, entonces es lo que más disfruto de la motocicleta, su sonido. Y ahora algo que mejoraría, evidentemente todas las máquinas son susceptibles de mejoras y de actualizaciones. Esta motocicleta no tiene ajuste en precarga ni en compresión ni rebote adelante, y atrás solamente tiene ajuste en precarga. Ahora, me encantaría unas suspensiones un poco más suaves. Ya para la segunda y tercera generación cambiaron bastante. A veces manejo la moto de Claudia, que es una 2020 creo, y las suspensiones son completamente diferentes. Entonces, específicamente esta moto me gustaría que las suspensiones fueran un poquito regulables. Ahora, ¿quién podría ser el comprador de una moto como estas? Una persona que quiera una moto ligera, fácil de llegar al piso, una persona que de pronto no haga muchos kilómetros por año, a menos que esté dispuesta a pagar unos mantenimientos elevados. Es normal, Ducati y otras marcas de alta gama pues obviamente tienen mantenimientos costosos. Una persona que quiera una moto divertida, una moto con una arquitectura deportiva, que puedas acostarle en curvas, que sea muy dinámica. Si lo que quieres es una motocicleta que sea económica en sus mantenimientos, en combustible, una motocicleta para uso diario, una motocicleta que no caliente, una moto para utilizar en un enduro fuerte, yo recomendaría buscar otras opciones. Y pues finalmente creo que la recomendación que daré con todos los videos que haga de motos es un porcentaje muy importante, pues es que tú parques tu moto y cuando te vayas alejando la voltees a mirar, porque te parece la moto más bonita que hay en todo el parqueadero. Ahí hay algunas características que he logrado descubrir de mi moto en este tiempo, y si tienen preguntas de algo que yo no haya tratado en este video, pues con mucho gusto ahí las respondemos. Y como siempre, pues el objetivo es tratar de hacer un análisis de la moto desde una experiencia prolongada que he tenido en el uso de ella. No olvides dar like a este video y seguirnos en nuestra cuenta de YouTube Scrambler 1979. Allí encontrarás información útil para el cuidado de tu moto que te permitirá disfrutarla de manera segura. En Instagram encontrarás publicaciones relacionadas con salidas y viajes. Te invitamos a unirte para que disfrutes de paisajes y recorridos a bordo de tu moto.